¿Cómo están mis hermanos? Gozando del Señor y sus bendiciones. Así espero. ¿Cómo va el estudio bíblico? ¿Qué libro de la Biblia está leyendo? O yo ya entro a estudiarla, no solamente leer, sino estudiar. Le sugiero que ya gaste tiempo usted leyendo y estudiando la palabra del Señor, para poder analizar si un mensaje es bíblico o no bíblico. Si de veras es la sana doctrina que nos predica o es una invención humana. Tiene usted que leer mucho la Biblia. Por favor, empiece si no ha empezado. Y si ha empezado, adelante. Lea cada día. Piense en ella, medite en ella día y noche, dice el Salmo 1. Haga ese ejercicio, le ruego, en el nombre del Señor. En esta oportunidad voy a hablar exactamente sobre la iglesia y la palabra. Dios le manda a la iglesia, a cada miembro de la iglesia, en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. Es un mandato de Dios para usted y para mí. Hay que cumplirlo. En 1 Timoteo 4:13, el apóstol decía a Timoteo, mientras que yo llegue, ocúpate en la lectura. Y para Pablo eso de ocuparse en la lectura, como dice en la segunda carta en el capítulo 4, él pensaba en los libros, pero mayormente en los pergaminos, palabra de Dios. Entonces cuando le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura, era ocuparse en leer y pensar en la palabra de Dios. En el Salmo 1 y 2, usted ve que el hombre se separa del pecado y entonces se deleita en la ley de Dios y medita en ella día y noche. Ese es su ejercicio y mi ejercicio. Un modelo para hoy como iglesia, en Hechos 17, 10, 15, lo de Berea. Ellos escuchaban a Pablo y escuchaban la predicación, pero ellos comenzaban a leer la palabra para ver que si lo que se decía estaba de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué modelo? Hoy día, iglesia amada que me escucha, o miembro de la iglesia, esto es importante. Que usted y los miembros de su iglesia local tengan una preocupación por ver que si lo que los predicadores dicen está de acuerdo con la palabra del Señor. Dice la Biblia que los bereanos eran más nobles. Yo espero que haya iglesias muy nobles en América Latina, que lean la Biblia para ver si lo que dice fulano, el apóstol tal, esos que han salido ahora, los profetas, está de acuerdo con la palabra de Dios. Los bereanos, escuchando a Pablo, ellos leían para ver si en realidad todo estaba de acuerdo con la palabra. ¿Qué pasa hoy, hermanos? Siempre se escucha decir la iglesia no lee Biblia. Lo que hace falta es que los creyentes lean la Biblia. Yo creo que sí. Soy testigo de que un gran número de discípulos tienen la Biblia cerrada. En mi trabajo, en las iglesias, visitaba y siempre me decían los hermanos, avísenos cuando nos va a visitar. Y yo dije a ellos, nunca les voy a avisar cuándo voy a visitar.
Yo llego. Oiga, y a veces llegaba en momentos cuando yo jamás pensaba que yo iba a llegar. Y le decía, hermanos, he venido solamente para leer la Biblia con ustedes. ¿Dónde está su Biblia? Y comenzaban a buscarla y a veces llena de polvo, a sacudirla, medios avergonzados. ¿Uno, dos o tres? Muchos. Yo decía, hermanos, hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. Entonces, hermanos, si usted por alguna razón no lee la Biblia como debe leerla, le ruego en el nombre del Señor que empiece a obedecer a Dios nuestro Padre. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué cada miembro de ella no lee la Biblia? ¿Qué pasa? ¿Por falta de enseñanza? Tal vez. Los predicadores nos hemos dedicado a predicar, a predicar, a predicar, a predicar, pero no hemos dado una enseñanza práctica en la iglesia de cómo se lee la Biblia, de cómo se estudia la Biblia. Y creo que esto hace falta, hermanos. Esto hace falta. Pero esta enseñanza tiene que ser una enseñanza muy práctica, muy sencilla, para personas que están en el campo, personas que son amas de casa, la mayoría, personas que no tienen mucha cultura. Y con esto no estamos diciendo que no saben, que no pueden, no, tienen un gran potencial. Pero hay que usar un lenguaje práctico para que ellos nos entiendan. Como alguien dijo en un retiro de pastores y misiones, cuando vamos a traducir estas ponencias al lenguaje de la iglesia para que ella se aproveche, porque las ponencias estaban hechas para los que se reunían ahí, gente selecta. No, pensemos en el pueblo y tal vez la falta de enseñanza ha llevado a la iglesia a no abrir la Biblia todos los días para estudiarla. Tal vez falta de motivación. Los dirigentes de iglesia no tienen por costumbre preguntar a la iglesia cómo van con la lectura bíblica. Hermanos, hay que leer y motivar. Tal vez sugerirles cómo hacerlo todos los domingos para que ellos puedan ir abriendo la palabra del Señor. Tal vez, hermanos, la forma de culto que tenemos también se presta para que la iglesia no tenga apetito de leer la Biblia. La falta de trabajo. Como nada hace la iglesia. Un poquito cansada de escuchar al predicador. Y muchos me decían, pastor, la misma voz todo el tiempo. Y lo mismo dicen ahora, ya no cantamos nosotros, canta el grupo de alabanza. Esos cambios van enfriando la vida de los creyentes con relación a la lectura de la palabra. La forma de algunos predicadores que leen el pasaje en el púlpito no dicen nada del pasaje, pero pasan más de una hora hablando lo que ellos quieren hablar. Un poquito de psicología, un poquito de historia, un poquito de filosofía, teología, y ya. Las ilustraciones, cuando estuve allá, cuando estuve acá, cuando se sanó el enfermo, que todo eso puede ser verdad, pero que esa no es la forma de pasar una hora en el púlpito evangélico. La iglesia está esperando una orientación.
Y recordemos que la misión del dirigente es preparar la iglesia para que la iglesia haga los trabajos en misión. Recuerde, Efesios 4, del 11 al 16. Permítame mencionar otras cosas más. Yo creo que muchos predicadores inconscientemente, así lo creo, han apagado el deseo de que la iglesia lea, con un lenguaje un poquito raro, cuando están predicando, pero en el original, afirman ellos, es otra cosa. En el original es así acá. Y como me dijo un hermano una vez, pastor, la Biblia que tenemos casi no sirve. Yo dije a él, ¿qué? ¿Por qué? Porque los predicadores dicen que en el original hay otra cosa. Que el griego y que el hebreo, que el arameo, porque hay predicadores que se dan el lujo de hablar que en el hebreo, que en el griego, que aquí, que allá, y eso como que asustaba a la iglesia. Si no es un susto, es quitar el deseo de leer la palabra, porque la Biblia que tienen no tiene toda la verdad. Para tener la verdad, se les dice más de una vez, hay que saber griego, hebreo, arameo y no sé cuántas cosas más. Entonces, como es así, es algo que no se puede alcanzar como iglesia, entonces, ¿para qué? Escuchemos nomás al pastor, porque él sí sabe, porque él tiene griego y hebreo y arameo. Y yo creo, hermanos, que esto ha enfriado mucho la iglesia. Yo les ruego que eso de ir al griego, al hebreo, que hay un montón de diccionarios que nos ayudan a decir a veces, en el griego dice esta cosa. No sé, pero a veces vaya a pasarle a usted lo que le pasó a un cierto hermano que salió a predicar y comenzó a hablar del griego y la cosa. Y éramos contemporáneos. Y yo dije a él, ¿te atreves a decir que tú sabes más que los traductores de la Biblia? ¿Cómo quieres que te crea a ti más que a Valera? Cuando yo eran, pues, gente que conocía el idioma, hablaban el idioma, especialistas. Y tú y yo hemos llevado un cursillo en el seminario y nada más. Y él me dijo, pero Pablo, que la iglesia sepa que hay algo más grande. Le digo, no. Lo que la iglesia va a pensar es que esta Biblia no tiene el valor que se dice, que el valor está en los documentos originales, donde tú dices que llegas y analizas. Y yo dije a él, dudo que lo hagas. Lo aprendes del diccionario y nada más que eso. Estas son cosas que pueden ser, hermanos, gran impedimento para que cada creyente de iglesia lea la palabra, estudie la palabra. Algunos querrán hacerlo, pero como se le dice que no se puede sin el griego, que no se puede sin el hebreo, que no se puede sin las herramientas, lo que se llama las ciencias bíblicas, hermenéutica y exégesis. Como no puede, entonces, ¿para qué? Hay que reducirse a escuchar al que sí sabe. Bueno, se supone que sabe. Son pocos los que saben. Esto me parece que hay que curarlo. Y yo ruego a mis consiervos que tengamos cuidado con esto. Vaya usted a los originales,
Analice ahí, prepárese usted y hable sin decir que el texto bíblico, no es necesario decir que la Biblia, que la palabra de Dios que tiene el hermano en su casa, carece de la verdad. Y no una vez ni dos veces. Cada vez que usted predica, lo afirma. Y son muchos los predicadores que lo hacen. Dejemos eso. Motivemos a la iglesia a que lea la palabra de Dios. Enseñémosle a leer la palabra de Dios. Y cuando ella aprenda eso, usted y yo tendremos mucho cuidado para hablar. Porque la iglesia conocerá la palabra del Señor. Y me dirijo a mis hermanos. Hermanos, no es necesario el griego, aunque tiene su valor. El hebreo tiene su valor, pero no es indispensable. O las ciencias bíblicas, exégesis, hermenéutica. Todo eso tiene su valor. Pero hermano, para entender la palabra de Dios, lo indispensable es la relación suya, mía, con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la palabra. Dios, en 1 Corintios 2, Dios ha querido revelarnos por su Espíritu su palabra. Es el Espíritu que nos guía a toda verdad. Él nos recuerda la palabra. Por favor, si usted puede, agarre el griego, el hebreo, la hermenéutica, la exégesis, agarre todo. Pero esos elementos son muy limitados. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Abra la Biblia. Hermanos, el Espíritu está con usted. Y dígale que le ayude, que le muestre las Escrituras. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Me acuerdo una vez en las alturas de Perú, en los Andes, escuché a un anciano de iglesia predicar. Oiga, un mensaje, me acuerdo mucho en Efesios 2, que fue de mucha bendición. Y solos le dije, hermano, ¿cómo preparaste ese estudio? Y él me respondió, hermano, orando y leyendo la Biblia. Creo que esa es la fórmula, hermanos. En la oración es clamar que el Espíritu Santo nos ayude. Y la iglesia a la que yo pertenezco en Perú, todos sus predicadores son tan sencillos, gente que está en el campo, pero tienen mensaje los domingos, no todos por supuesto, pero una gran cantidad de ellos, porque leen palabra. Soy testigo de ellos. Pasan horas leyendo la Biblia, estudiándola. Quiera Dios, hermanos, que usted, olvidando todo lo que ha pasado, se anime ahora a estudiar la palabra de Dios. Entonces, para terminar, la iglesia a obedecer al Señor que le dice que escudriñe las Escrituras, que pase tiempo meditando día y noche. Los dirigentes cambiar un poco o mucho nuestra forma de hablar y motivar más a la iglesia hacia el estudio de la palabra. Que cada domingo haya palabra del dirigente motivando a la iglesia a estudiar la palabra. Porque la única forma de que el creyente cada día sea más grande para la gloria del Señor es en tanto lee la Biblia.
cuando Él se autoalimenta, cuando Él llega a abrir la palabra, escuchar la voz de Dios, y Dios le habla, y Él acepta lo que Dios le dice, y eso lo pone en práctica, saliendo de su casa hacia la iglesia, hacia el mundo, su centro de trabajo. La palabra es que le guía. Y Él puede decir como el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara a mis pies, la visión corta, cercana, pero esa visión de futuro, esa visión que llega a pasar años y años. Lo da la palabra cuando dice: y lumbrera a mi camino. Es como el sol, es como la luna, que se proyecta y te enseña el camino. Lee la Biblia, hermano. Ábrela, por favor. Joven que me escuchas, lee la Biblia. Pasa tiempo. No dejes un solo día sin pasar por lo menos 20 minutos, 30, ojalá una hora. Y los dirigentes de iglesia, ancianos de iglesia, yo creo que el mínimo por día son unas 2, 3 horas de estudio de la palabra. Es la palabra que santifica, es la palabra que alimenta, es la palabra que hace crecer, es la palabra que alumbra, es la palabra que nos protege, que nos defiende, es la palabra que trabaja en nosotros poderosamente. La palabra es de Dios. Léala, medite en ella, vívala, comparta con otros. Ese es mi deseo. Que Dios les bendiga y que pase mucho tiempo en la palabra de Dios, leyéndola, escudriñándola, atesorándola con un gran amor a ella. Y que podamos decir como el salmista: tu palabra es más dulce que la miel. Que así sea, hermanos. Usted solo hágalo. Ocúpese en la lectura de la palabra todos los días. Todos los días. Aleluya. Que así sea. Amén.